Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 35 hasta el versículo 48. Voy a dar lectura. Dice el texto: Estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas, y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor, que regresa de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa, y acercándose les servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera, y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Entonces Pedro dijo: Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos los demás? Y el Señor dijo: ¿Quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De verdad os digo que los pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi Señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, a beber y a embriagarse, el Señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor, y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le ha confiado, más le exigirán. Vamos a ir en oración. Señor bendito, te damos gracias porque nos permites acercarnos a ti. Hemos podido entonar los cantos, los himnos espirituales para poder glorificarte por la salvación que nos has dado con nuestros labios. Ahora, Señor, queremos que nuestros oídos y nuestras mentes y nuestros corazones puedan estar abiertos a la voz de tu Espíritu. Por eso, Señor, imploramos que tú nos abras y que podamos, Señor, recepcionar tu palabra en esta noche. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda obrar y solamente sea quien dirige cada palabra a cada persona en este lugar. Pero también que tu Espíritu Santo pueda ayudar al expositor, que tú ordenes sus pensamientos, sus palabras, para transmitir tu palabra aquí hoy leída. Habla, Señor, a tu iglesia, para que cada uno de nosotros pueda ser un siervo diligente, un siervo oidor, un siervo que va a prestar atención a la voz de su Maestro. Esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Estamos en esta sección del capítulo 12 del Evangelio de Lucas, y en esta noche quiero hablar sobre el regreso de Cristo, y a manera de pregunta es el título de este sermón: ¿estás listo para el regreso de Cristo? Así se llama el sermón. ¿Estás listo para el regreso de Cristo? Porque el texto dice: estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas.
Y creo que nuestro Señor dirigió estas palabras para sus discípulos, pero también creo que dirigió para todos, ¿no? Un día el Señor va a regresar y en la situación donde estemos nos va a tomar. Quisiera considerar un ejemplo natural. Hay muchas personas hoy en el presente trabajan y viven para el día. Si hoy cobran un dinero, hoy día en la tarde tienen un buen dinero, ¿no? Y así muchas personas trabajan. Pero estas personas descuidan el futuro, no ahorran para el futuro, no velan por el futuro. El Señor quiere que estemos aquí preparados para el día cuando el Señor regrese. Pero también recuerden, la semana pasada nuestro Señor nos enseñó que no debemos preocuparnos por el mañana, versículo 34. Nos quedamos ahí, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y dijimos, hay un problema con la ansiedad, ¿no? Y eso es lo que quisimos frenar viendo o descansando en el Señor. Pero inmediatamente, después de eso, entra el versículo 35. Y es como dice, estad, es para que podamos estar atentos a la voz del Señor. Pero tampoco el Señor no nos enseñó a ignorar el mañana. No, yo sé que cada uno de nosotros debemos prepararnos siempre para el futuro en el sentido, ¿no? En este mundo como personas. Pero no como vimos la sección, ¿no? de la parte anterior de preocuparnos o que eso sea nuestra vida. Nuestro Señor Jesús también nos alertó contra esa forma de vida, de pensamiento. Pero ahora como seguidores de Jesucristo debemos pensar que Cristo viene, de que Cristo va a regresar pronto. Tal vez puede ser que sea hoy. Vamos a leer unos textos dentro de un momento, porque hay burladores. Dice, ¿dónde está la promesa de su venida o de su adviento? Dice el apóstol Pedro. Así vive el mundano. Ahora en esta sección vamos a describir a algunos siervos, ¿no? Muy negligentes, que mientras su Señor está de bodas, está de fiesta, mientras su Señor está preparando una morada por los suyos, estos están comiendo, bebiendo, maltratando a sus criados, están embriagándose. ¿Y qué pasaría si el Señor dice, tocar a la puerta? Pronto llega, los siglos 36, llegue y llame. Los siervos diligentes van a estar siempre preparados. Si viene su amo, les abre la puerta, sea la hora que sea. Así que pronto, hermanos, vamos a estar delante del Señor para dar cuentas. Y debiéramos vernos como estos mayordomos en el texto bíblico, a quienes el Señor ha confiado los dones, a quienes ha confiado los talentos, a quienes ha confiado las habilidades, a quienes ha confiado el dinero. Todo esto debiera usarse para el reino del Señor, porque vamos a dar cuenta. En un momento el Señor en que menos lo esperamos va a regresar. Por eso el versículo 40 dice, vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vendrá a la hora que no esperéis. Así que yo espero, hermanos, hacerle sensible la voz del Señor en esta noche. No somos como el mundo, no. Hay una promesa del retorno de Cristo, pero ¿cuándo va a venir? Todos los que descansaron o murieron después del primer siglo murieron en esa promesa de que su Señor va a regresar. La hora no lo sabemos, pero dice, a la hora que menos esperéis, el Señor vendrá. Porque si supiéramos, ¿no? Estaríamos preparados. Yo sé que estaremos bien preparados, pero ninguno de nosotros lo sabe. Pero el Señor regresa. Después que el Señor Jesús les advirtió a sus discípulos de buscar el reino de Dios, ahora Jesús les exhorta a sus discípulos a estar listos para su regreso. Listos para cuando el Señor venga y juzgue a todos.
Hace años atrás prediqué un sermón, no es el título mío, pero Juan Calvino predicó un sermón basado en Apocalipsis con un pie levantado. Como decir, ya estaba el hermano partiendo, con un pie arriba, con un pie adelantado y no con los dos pies en este mundo todavía. Por eso el Señor Jesucristo dijo, cuidado con los afanes de este mundo. Ahora el Señor exhorta a que Él va a venir. Este es mi pensamiento. Deberíamos estar listos para el regreso del Señor, porque cuando venga, juzgará a todos. Aquí vamos a ver a estos siervos. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? ¿Qué es lo que va a pedir cuentas? Porque el Señor nos ha confiado, versículo 48, porque al que mucho se le dio, mucho se le demandará, y al que poco también se le ha confiado, también va a dar cuenta. Entonces, sea que lo que tengamos, el Señor nos ha puesto en nuestras manos, el Señor va a demandar. Ahora el texto aquí se divide en dos secciones. El tema, versículos 35 al 40, nos muestra que el Señor está preparando su venida, ¿no? Que los cielos deben estar preparados. El Señor viene, pero también los cielos deben estar preparando. Y la idea en los versículos 42 y al 48 es que cuando el Señor venga, juzgará a todos, según lo que hayan hecho, con lo que se les ha dado. Tal vez este es uno de los primeros sermones que me toca hablar del regreso de Cristo desde que empezamos esta iglesia. Si usted se ha podido percatar la serie, estamos avanzando ya en el Evangelio de Lucas a los días finales del ministerio de nuestro Señor. Así que lo primero quiero que veamos en versículos 35 al 40 es la preparación. La preparación, debemos de estar listos para el regreso del Señor. Eso es lo que nos muestran los primeros 5 versículos. Debemos estar listos, porque el texto dice, versículo 35, estad atentos, preparados y mantened las lámparas encendidas. Jesús va a usar aquí 4 palabras para poder mostrarnos imágenes, ¿no?, de lo que quiere decir, para que podamos estar preparados, porque el texto dice, estad siempre preparados. Su versión de ustedes, literalmente esta palabra significa ceñidos tus lomos. En esos días, ¿no?, cuando se usaban túnicas largas, ¿no?, ese era el vestido del judío. A veces, si ellos vestían ese vestido, era un obstáculo, digamos, si es que querían pelear en la batalla, ¿no? Era una túnica que podía generarle obstáculo, no podía moverse libremente. Por eso dice su versión, ceñidos vuestros lomos. Mi versión lo dice, estad siempre preparados. Ahora, ¿qué puede pasar con esa túnica puesta si una persona planea correr o trabajar? Tenía que amarrarse, ¿no?, en la cintura bien firme, como una faja ahí, para que no interfiriera en sus movimientos. Y el verbo aquí indica, hermanos, un estado de disposición permanente o perpetua para la acción. Estad siempre listos. Esa es la primera imagen. La segunda imagen dice, mantener las lámparas encendidas. Recuerden, en el primer siglo no hay electricidad, no hay Electrosur, Enesur y todo lo que es sur o electricidad. En ese entonces, ¿no?, dice, había lámparas encendidas. Y esto proviene de un día, ¿no?, como dije, en que no había electricidad, no había luces, no había afuera de la ciudad o dentro de la ciudad. Sabíamos que de noche no pueden caminar, la gente no puede circular y se necesitaba de lámparas. Ahora, la enseñanza, aquí está versículo 36, ¿no?, en adelante. ¿Qué sucede, no? Si alguien esperaba una visita a medianoche,
Las personas que vienen no podrían llegar o no podrían ubicar exactamente con precisión dónde esa persona entraría. Si tocara la puerta y no diga pase, no sabría cómo dirigirse a qué lugar. Eso es lo que se tiene en mente, que mantener siempre las lámparas encendidas. Y para mantener encendidas usaban el aceite, ¿no? Usaban un medio, era el aceite, para que pudiera encenderse las lámparas. Y la idea es que estar listos para la llegada del Maestro, ¿no? Cualquier judío en primer siglo, si alguien venía de visita, tendría que tener encendidos sus lámparas y la persona podía llegar, tocar la puerta y entrar. Y para nosotros la idea es eso, estar listos para que cuando el Señor regrese. Eso es lo que tenemos, versículo 35, las lámparas encendidas. La tercera imagen, versículo 36, tenemos ahí, voy a leer: y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Aquí se ve de siervos o de sirvientes que esperan el regreso de su amo, ¿no? Que está en la fiesta de bodas. No sabemos el amo o el Señor cuánto tiempo puede estar en esa fiesta de bodas, pero es el amo, es el dueño, es el Señor, y Él tiene sirvientes, ¿no? Es lo que dice el texto: sed semejantes a hombres que esperan a su Señor. Una vez más, aquí habla de estar, ¿qué dice el texto? ¿No? Que siempre están esperando a su Señor. Eso es lo que nos transmite. Y la imagen aquí son de siervos, ¿no? De siervos esperando el regreso de su Señor que está en bodas. Ahora, estos siervos tendrían que estar listos. Cualquier momento llegaría su amo, tocaría la puerta y tendría que abrirlos, tendría que estar listos. Y recuerden, los siervos no tienen horario de trabajo. Los siervos no disponen de algo suyo. Por lo contrario, los siervos están sujetos a su amo. Si el amo dice tiene que moverse a la 1 de la mañana o trabajar, lo tiene que hacer. Eso es la condición, pero también están preparados, por eso ellos esperan. Ahora los eruditos aquí en esta parte debaten si Lucas está usando un cálculo romano en cuanto al calendario o en cuanto al calendario judío, en cuanto a las vigilias de noche. Pero el punto aquí es el mismo, hermanos. El Maestro podría venir hoy, puede venir a la medianoche cuando menos lo esperas. Debes estar listo. Esta es la tercera imagen. Ahora quiero que veamos la cuarta imagen en el texto. ¿Qué dice el versículo 39 en adelante? Podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Y aquí está la cuarta imagen. De un ladrón que puede comunicar la hora de su robo, no, porque el dueño de la casa hubiera estado preparado, ¿no? Y no le podrían robar. Pero acá tenemos un ladrón que puede aparecer a medianoche. Si el dueño de la casa hubiera sabido, no permitirían que le roben. Él habría estado listo, ¿no? Para defender, estaría listo. Entonces Jesús declara aquí esta aplicación de estas cuatro imágenes que hemos visto. Versículo 40, por eso dice: vosotros también estad preparados, ¿no? Después de mencionar estas cuatro figuras, dice: vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Debemos estar listos, como predicó Juan Carino en su sermón Apocalipsis, con un pie levantado y con los dos pies aquí atados, con las cosas, con los afanes de este mundo. El mundo dice: nosotros predicamos, Cristo regresa. Para ellos no les importa.
Ellos se burlan. Ha pasado 2000 años desde que Jesús ha pronunciado estas palabras. Generación ha pasado y generación viene y pasará, no lo sabemos. Pero la última generación que esté aquí en la tierra, hermanos, van a ser testigos oculares de este evento. Podemos ser nosotros, como pueden ser las futuras generaciones, pero dice el texto, el versículo 40, vosotros, hermanos, hermanas, estad preparados. Estad preparados, cantamos el himno un momento atrás, firmes y adelante. Hay que estar firmes y hay que seguir, hermanos, adelante, pero con la promesa, ¿no?, de que el Señor va a cumplir su palabra y que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo alienta eso en 1 Corintios 15, versículo 40. ¿No? Que nuestro trabajo, hermanos, que todo lo que ustedes hacen por el Señor no es en vano. Pero también está establecido, dice la Escritura, para los hombres, ¿no?, que un día el Señor va a regresar y cada uno va a dar cuenta. Eso es lo que dice Hebreos 9:7. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero aquellos que hemos profesado, aquellos que hemos creído en fe al Señor Jesús y nos hemos arrepentido, sabremos que no vamos a estar en el juicio, pero vamos a dar cuenta de todo lo que hemos hecho. No creen que en el cielo el Señor simplemente le está preparando su colchón de nubes, usted va a dormir. No, hermanos, hay que dar cuenta al Señor. Esto debiera despertarnos. Por algo el Señor lo puso. Estad preparados. Esta es una realidad. Va a suceder. Y todos vamos a enfrentar esa realidad. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pedro respecto a los burladores, de aquellos que no creen que Cristo va a regresar. Pero ¿qué sucede? Se me viene esto en mente. Pero también hay cristianos ateos, que hay cristianos que caminan como si supieran que el Señor no va a regresar. Esto es una forma de burlarse también de la venida del Señor. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 hasta el versículo 13. Voy a dar lectura a usted para que usted pueda tener el pensamiento, no de lo que quiero expresar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 13. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días, y no son los últimos días que estamos viviendo de Sodoma y Gomorra, nos preguntamos, dice, vendrán burladores con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Tal vez alguien que usted conoce, ¿no? Le dice, ¿cómo que Cristo va a venir? ¿Cuándo? No va a venir. Pero aquí están los burladores. ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por agua. Versículo 6, por lo cual el mundo de entonces fue destruido. Una vez más me repito, versículo 7, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Versículo 8, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor dice, no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente, dice el texto, para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Puede ver usted allí la promesa del retorno del Señor? Pero el versículo 10 sigue leyendo, pero el día del Señor, una vez más, ahora Pedro va a usar la figura que Jesús usó de un ladrón. Versículo 10, vendrá como ladrón, en el cual los cielos
pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. Ahora, mira, hermanos, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Versículo 13, pero según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos, nueva tierra en los cuales mora la justicia. Versículo 11 nos llama la atención. Sabemos que el Señor viene, entonces, ¿cómo debiéramos estar preparados? ¿Qué clase de cristianos debiéramos ser? Dice, debemos ser aquí creyentes piadosos, en conductas, ¿no?, que agrade al Señor, esperando y apresurando así la venida del día del Señor. Pero también dice el texto que el Señor retarda, como que se demora un poco. ¿Para qué? Para que la gente no perezca, para que la gente venga en arrepentimiento. Esa es la única razón por la que el juicio de Dios aún se retrasa, y es la paciencia de Dios o la longanimidad de Dios que todavía está allí, deseando que la gente llegue al arrepentimiento. Pedro usa esa imagen, ¿no?, de lo que nuestro Señor usó. Pero hay un texto también que recuerdo ahora, está en el libro de Apocalipsis. De la misma manera, Juan, el apóstol Juan, usa también tal imagen de un ladrón para advertirnos, ¿no? Juan capítulo 16, versículo 15. He aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vea su vergüenza. Pero pueden ver aquí en qué parte de Apocalipsis, en qué escenario se usa Juan aquí. He aquí vengo como Pedro, Juan, los discípulos del Señor toman la figura del ladrón para advertirnos que el Señor en lo menos esperado, como dice, en la hora que menos esperéis, va a venir. Pedro nos dice cómo debemos vivir. Juan nos dice en el contexto, ¿no?, donde estén desatándose, ¿no?, la ira del Señor contra las naciones, va a venir el Señor. Ahora, por ahí algunos podrían decir, no, como los burladores, tal día falta. Podemos comer, podemos muchas cosas hacer en este mundo, ¿no? Y por eso, como vimos las dos enseñanzas en los últimos domingos, ¿qué pasaba Jesús hablando de la riqueza? Que muchos hombres, ¿no?, se estaban afanando, se estaban enriqueciendo, estaban olvidándose. Pero por eso Jesús usa aquí primero para los discípulos. Es en vano afanarse por todo. Por eso decía necio, ¿no?, ese joven, esta noche te demandan el alma. Puede ser, hermanos, que Dios corte la vida a un hombre y se acabó, y puede pasar 1000 años y el Señor recién venga. Por eso hay que estar preparados. Ahora aquí hay un error respecto al regreso del Señor. Y aquí quiero un poco, tal vez nada más mencionar que dentro del círculo evangélico está tomando mucho espacio, mucha popularidad, ese llamado del preterismo. Esta enseñanza está basada en lo que enseña Mateo 24 y el libro de Apocalipsis, que dicen que todo esto ya se ha cumplido, ¿no? Que en el año 70, cuando el emperador romano Tito destruyó Jerusalén y dispersó a los pueblos judíos, todo tuvo su cumplimiento. Hay unos extremistas, ¿no?, que dicen Cristo ya regresó.
Y algunos llevan estos eventos también de manera simbólica. Y aquí nada más lo menciono para que podamos tener cuidado de esa enseñanza. Y es muy popular hoy día dentro del círculo evangélico, el llamado preterismo. Así que ellos lo ven de esa manera. Ahora, hay unos que son tal vez más, llamémoslo más suaves. Algunos preteristas dirían que hay un doble cumplimiento de algunas de estas profecías. Hablo de Mateo 24 y de la segunda venida corporal de Jesucristo. Todavía es futuro, te hablaría de un doble cumplimiento. Hay desacuerdo en todo esto, en estas interpretaciones de de las profecías. No digo que es herética, pero es para considerar aquí. Ahora, pero hay preteristas extremos que dicen, ¿no?, que argumentan que Cristo ya regresó en el año 70 y que Él no volverá. Este es el extremo, ¿no? Este es el extremo que sostienen esta opinión y lidian con muchos textos. Ahora, no pueden qué responder, pero son pocos. Estos salen de los límites, ¿no? Y yo creo que son herejías, porque el Señor no ha regresado. Y hay muchas sectas que han dicho, Cristo ya vino a la tierra, ¿no? Yo estoy hablando del círculo evangélico, hermanos, de gente ortodoxa, de gente que conoce las Escrituras. Si Cristo regresó, entonces nuestras promesas, no tendrían sentido. Nosotros no hemos visto cuál es nuestra esperanza, ¿no?, del retorno de nuestro Señor. Todavía es falso. La Biblia claramente enseña que, por lo contrario, debemos vivir todos los días con esperanza de que el Señor va a regresar en cualquier momento. Por eso, antes de pasar a la segunda parte de la enseñanza, versículo 40 nos decía, volvemos al texto: estad preparados. Estad preparados. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, aquí vamos a hacernos una pregunta: ¿cómo puedo estar preparado para su venida? Quiero pasar a responder ahora eso. ¿Cómo puedo estar preparado para el regreso del Señor? Nuestro texto va a sugerir 3 cosas aquí. Primero, para estar listo para la venida de Jesús, Él debe ser tu maestro. Hay un sentido en el que Jesús es el Señor también de cada persona, pero estoy diciendo tu maestro, porque aquí Él está enseñando. En este pasaje, Él claramente asume, ¿no?, la autoridad que Él tiene. Él es el autor, pero también recuerden, Él es el juez quien va a juzgar. El Padre le ha conferido autoridad al Hijo para juzgar todo. Entonces, para estar listo para venir Jesús, Él debe ser tu maestro. Pero también debe ser tu Señor, que uno debe someterse a Él bajo su señorío. Debe ser tu maestro personal, ¿no? Para los judíos o para los apóstoles, Jesús era su rabí. Para nosotros es nuestro maestro, es nuestro rabí por excelencia, nuestro maestro supremo. No hay otro. Y por eso estoy diciendo, Él debe ser tu maestro. Y bienaventurado, hermanos, cuando lo eres. Cuando Él es tu maestro. Versículo 37. Dichosos, tu versión dice bienaventurados. Versículo 38. Dichosos son aquellos. Versículo 43. Dichoso aquel siervo, bienaventurado, cuando Él es tu maestro personal. Cuando venga, nada más, bienaventurado, pero para los demás, hermanos, simplemente van a enfrentar su castigo. Algunos dirán, Jesús es mi Salvador, pero aún no es mi Señor. Problema. Todos quieren ese tipo de evangelismo, digo de evangelicalismo. Jesús es mi Salvador, no lo dudo. Murió por mí, se entregó su vida por mí, y yo le canto, pero Él no es mi Señor, ni le sirvo. Hay un problema ahí. Es serio. En todo lo que estoy diciendo, no hay una evidencia bíblica de tal afirmación.
de tal condición de un creyente que pueda afirmar a Jesús como su Salvador y negar su señorío. Ahora yo reconozco, hermanos, que una persona puede salvarse al final, como dice Pablo también, ahí, como dice, ¿no?, a las justas. Pasar, como dice, ¿no?, por esa prueba aquel día, cuando todo sea sometido. Basta haber creído así como el ladrón, ¿no? Haber creído y salvarse. Salvado por el fuego, salvado a las justas. Ahora también tengo que reconocer que hay gente que cae en el pecado y puede morir en ese pecado que Juan habla, del pecado de muerte. Así como Ananías y Zafira, algunos condenan que no fueron cristianos, Ananías y Zafira. Para mí sí, pero no es mi tema. No, pero esperar, hermanos, ser salvado así como por fuego a las justas, yo no quiero estar en ese grupo. Ni tampoco a ustedes les llamo, como dice, esa sea la esperanza. Voy a vivir desordenadamente. Creí en el Señor, estoy en una iglesia bíblica, pertenezco a un grupo de creyentes y vivo como sea. Y viene el Señor y tengo la esperanza, voy a ser salvo. No importa, me dé el último espacio en el cielo. Eso, hermanos, no es contradictorio. Es aceptar a Jesús como Salvador, pero no aceptar su señorío. No hay, como dije, evidencia bíblica. Hay muchos que pueden morir también en sus pecados porque están luchando a diario. El creyente tiene la lucha contra el mundo, la carne y el diablo. Y muchos no han aprendido todavía a ganar las victorias constantemente. Y por eso se abandona. Pero el que lucha está, hermanos, está resistiendo al tentador. Pero creo que algo que afirmamos también, si alguno alguna vez ha creído, ¿no?, y después vive como el mundo vive, desordenadamente, en pecados tras pecados, y no se arrepiente y muere, para mí esa persona nunca fue salva. Es muy diferente. También debemos afirmar, por eso estoy diciendo que Jesús debe ser tu maestro personal. Debes aceptar su señorío, entonces eres bienaventurado, como dice, dichoso el texto, más que feliz. Cristo debe ser tu Salvador, debe ser tu Señor. Ahora, es lo que anhelamos, ¿no?, que cuando Cristo regrese sea así y nos encuentres sujetos allí. ¿Qué pasa si el cristiano persiste, ¿no?, o no entiende, ¿no?, en su vida de lucha? La Biblia dice que nos examinemos. Primera de Corintios, vamos a dar lectura, Segunda de Corintios, capítulo 15. Pablo dice que el creyente debe hacerse un examen. En la última Santa Cena di lectura a esta porción y voy a leer nuevamente. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Mi versión de las Américas lo dice: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? Este es el examen que deben hacerse aquellos que están en el mundo. Un pie en el mundo, un pie en la iglesia, no es evidencia bíblica. Pablo dice: poneos a prueba para ver si estás en la fe, para ver si eres un cristiano de verdad. Pablo dice: yo ya pasé la prueba. Ahora ustedes, Corintios, examínense si son cristianos de verdad. Porque reconozco que hay celos, hay contiendas, hay envidias, porque es informado de parte de Cloé, dice Pablo ahí. Hay pecados que la iglesia estaba ahí aguantando, que no denunciaron, y la iglesia estaba contento. Examínense. Y es lo mismo, hermanos. Yo digo, aquellos que viven una vida distanciada de la iglesia,
son los primeros que deben tomar este texto. ¿Por qué no puedo vivir la vida que Dios me pide que viva? ¿Por qué no puedo agradar? Porque puede ser que no sea de la fe, solamente sea de asociación, así como Judas y así como muchos, la multitud que seguían a Jesús por asociación o porque Dios me guarda, me bendice. Y no necesariamente porque soy un seguidor de Cristo significa que Dios va a bendecir a todos económicamente. El Señor no vino a eso. El Señor vino a morir más bien por los suyos. ¿O no reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros? A menos que en verdad no paséis la prueba. Volvemos al texto. Entonces aquellos que están listos para el regreso de Cristo buscan seguirlo también como su Señor. No solamente como su Maestro. Segundo, para estar listo para la venida de Jesús, debe ser su siervo. Este es el encabezado que tengo. Para estar listo para la venida de Jesús, debe ser su siervo. Debería ser obvio que un maestro, ¿no?, tiene también este amo que es maestro, tiene sirvientes. Sus siervos viven para obedecer sus mandamientos. Sus siervos viven para cumplir las ordenanzas. Aquí Jesús elogia a aquellos siervos que están preparados, que están despiertos a la medianoche, listos para el regreso de su amo. Esa es la figura aquí. Para estar listos para el retorno del Señor, debe ser su siervo. En otras palabras, tomar el elogio aquí del Señor, ¿no? Él elogia, dichosos son aquellos hombres. Tal vez a los siervos no les gusta levantarse a medianoche, cuando su amo, su maestro está regresando, no importa. Sus sirvientes le pertenecen. Está a disposición de su amo. Los sirvientes no tienen una vida personal. Y no dice el Nuevo Testamento, hermanos, que por precio fuimos comprados. Ahora somos esclavos de nuestro Señor. Eso es lo que somos. Pero somos esclavos amados, ¿no? Y si servimos al Señor es por amor. Eso es lo que nos dice aquí el texto. Debe ser su siervo. Ahora, un siervo está para complacer a su amo, no para hacer lo que quiere cuando él quiere hacer. No hay tal posición de un esclavo. Él solamente está a disposición. Tal vez algunos piensan que pueden vivir como quieren, sin dar cuenta a quién. Eso no es correcto, eso no es bíblico. Aquí eres llamado, si es que has creído en el Señor, un siervo. Y necesitas verte como un sirviente. Y no cambiar los planes de tu amo. No cambiar los roles. El siervo nunca va a decir a su amo qué hacer. Es lo contrario. El amo le dice a su siervo qué hacer. Ahora, ser un siervo de Jesucristo, ante todo, aquí es tener una mentalidad, hermanos. Uno de servir. Así como Jesucristo se hizo un siervo por nosotros. Filipenses 2, versículos 5 al 11. Es la mentalidad. No se ve aquí la figura de un esclavo, hay que cargar, hay que estar ahí cansado. No, es la mentalidad. Haya ese sentir en vosotros que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios se despojó para ser hombre. Es la mentalidad. El Hijo del Hombre no vino, dice, para ser servido, sino para servir y entregar su vida por nosotros en rescate. Esa es la mentalidad. Y en segundo lugar, yo también creo que el texto aquí se refiere a un ministerio específico. ¿No? Que el Señor a algunos del cuerpo de Cristo ha dado dones, ha llamado al ministerio, primero los apóstoles, los profetas, los maestros, los pastores,
Ellos también son siervos. Mi ministerio, el cual a mí se me ha confiado, es ser pastor y debo trabajar en esa área. No trabajar media hora a la semana. No trabajar 2 horas al día. De la misma manera ustedes se la ha conferido. Hablamos de los dones de la gracia en la serie de Romanos. Usted sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Esos dones deben servirse en humildad. Un siervo está caracterizado de eso, hermanos. Yo creo que aquí también un siervo tiene eso. El texto nos puede mostrar. Yo no soy, también declaro aquí o digo, no soy un siervo de 24 horas al día, ni de los 7 días a la semana. No cumplo tal rol. Pero tengo esto, ¿no? Claro, de que tengo que poner diligencia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Lo mismo es para ustedes, hermanos, que cuando lo hagan algo para el Señor, lo hagan diligentemente, bien hecho, bien invertido, y no hacerlo para ganar ventaja en algo, no dar algo o no para ocupar un lugar o un mérito. Eso es lo que se ve. Ahora yo me veo así, hermanos, como el apóstol Pablo, como un sirviente. Ustedes debieran verse, pero un siervo obediente, un siervo haciendo la voluntad de Dios. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Para los que conocen este texto, creo que es más fácil recordar, pero dice, 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Márquelo, no te perteneces. Eres un siervo, hermanos. Versículo 20. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si tan solamente interpretáramos este texto correctamente, diríamos, no nos pertenecemos. Mi alma, mi cuerpo le pertenece a Dios. Pero, ¿qué sucede? Que a veces vivimos, ¿no? Como que nuestra vida es de nosotros mismos y que Dios no tiene que meterse en mis planes. Eso es falso, y así no se puede esperar el retorno de Cristo. La mentalidad de siervo. Ahora, los siervos de Cristo, como dije, también tienen dones espirituales. Dios nos ha dado esos dones para edificar el cuerpo de Cristo. Yo les he dicho, yo les sirvo y ustedes me tienen que servir. Es así. El ojo es ojo, el brazo es brazo y el pie es pie. Hay miembros que son ocultos, ¿no?, dentro de nuestro cuerpo. Yo no sé en qué parte está mi riñón, solo sé que mi corazón está aquí. Igual es cada don. Cada parte cumple su función. Y cada don debe ser para servir al hermano. Si no estoy haciendo eso, ¿qué pasa, hermanos? El siervo está siendo negligente. Negligente significa que no está haciendo bien lo que debe hacer. Está omitiendo. ¿Y qué va a pasar si Cristo viene, hermanos? ¿Vas a estar feliz que te encuentre así? Cada uno va a dar cuenta. Cada uno va a dar cuenta, hermanos. Los dones están para eso, para que el cuerpo funcione. Y cuando el cuerpo funcione correctamente, quiere decir que el cuerpo está sano. Si este cuerpo de creyentes no funciona como ese, vamos a ver que este cuerpo está enfermo, hermanos. ¿Y qué pasa si el cuerpo está enfermo? Necesita ser sanado. Necesita ser curado. Y creemos que cuando cada uno participa de los dones, lo que ha recibido, está sanando, está edificando el cuerpo de Cristo. Vamos a dar lectura de Efesios capítulo 4.
versículo 16. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 16. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas provee, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce, dice el texto, el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Cuando cada miembro, cada parte del cuerpo funciona, dice, produce crecimiento. Significa, hermanos, que cuando nosotros empezamos a servirnos, vamos a crecer como iglesia también. En la mañana hablamos del amor bíblico. ¿Cuál es el amor bíblico? Y nos decía el texto que el amor debe ser sin hipocresía. Y el primer fruto del Espíritu Santo es el amor. ¿Y qué pasa si entre nosotros no mostramos amor? Este cuerpo no va a crecer. Este cuerpo va a estar enfermo, no se está edificando. Por eso dice el texto, los miembros bien unidos funcionan adecuadamente. Va a haber crecimiento. Si no estás sirviendo a Cristo, o no estás buscando un lugar para servir a Cristo, yo te digo, probablemente estás viviendo solamente para ti. Nada más para ti, porque los siervos buscan servir a su amo. Los siervos buscan desinteresadamente. Por precio fuisteis comprados, nos decía Pablo. Ahora, cuando el amo venga, cuando el maestro regrese, ¿cómo los quiere encontrar? Como dice el texto ahí, preparados, listos para el encuentro de su amo. Pero él quiere encontrarlos sirviendo. No los quiere encontrar en su colchón, si llamemos terrenal. Tercero, para estar listo para la venida de Jesús, debes vivir en expectativa de su regreso. Para estar listo, como dije, para el retorno de Jesús, debes vivir en expectativa de su regreso. Versículo 37 nos decía, dichoso aquellos siervos a quienes el Señor al venir haya, dice, velando. Versículo 38. De la misma manera, y ya sea que venga la segunda vigilia o una tercera, y los halle así, velando, estando siempre a la expectativa. Dichosos, bienaventurados. Versículo 40 o 39 nos dice así, hablando del ladrón. Versículo 40, vosotros también estad preparados. Vivimos en tiempos de política bien difícil en el país. Yo sé que si el presidente de la República anunciara que va a venir a tu casa, no sé si lo recibirías. Pero si fuera un presidente, ¿no? De otro país, no sé si decir un presidente de los Estados Unidos o de Rusia o de Japón o de China, yo sé que al menos te prepararías para recibirlo. Ordenarías tu casa, comprarías flores, alistarías una cama o alistarías tu mesa y prepararías un alimento para recibir a tu invitado. Tal es la expectativa de que si viene un líder, ¿no? Un gobernante humano, te preparas. Ahora, no sé, tal vez humanamente, ¿no? Actuemos así, frente a una autoridad. Pero ¿cómo debiéramos nosotros tener la expectativa si sabiendo que el Señor de gloria, aquel que te salvó, aquel que se entregó por ti, aquel que te creó, aquel que te formó, aquel que le pertenece el mundo entero, dice que va a regresar? ¿Cómo debiéramos esperar? No como un presidente. Dios puso a ese presidente, por cierto. Él quita reyes y Él pone reyes.
Yo sé que usted, si viene como dije tal presidente a la autoridad, usted limpiaría su casa, ordenaría, usted se pondría su mejor traje. Hasta incluso para venir aquí te pones un buen traje. Entonces, si esperas al Rey de Reyes, ¿cómo debe verse tu vida, hermano? ¿Cómo debe verse nuestras vidas? ¿Estarías tan cómodo con tu vida? Son preguntas que nos hacen reflexionar. Tal vez debes estar más entregado al servicio de tu Señor. Invertir más tiempo, invertir tus recursos, en vez de estar perdiendo tu tiempo en cosas que no te van a beneficiar al final en nada. Hay cosas, hermanos, que hay que dejar de hacer para que cuando el Señor toque la puerta de tu casa, tú la abras y no te avergüences. Versículo 36, y ya sea que venga a la segunda vigilia o aún la tercera y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Pero versículo 36 dice, sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas. Va a regresar el amo, pero dice, estos siervos, para abrirle tan pronto como llegue, desean que regrese. El texto nos informa esto, para abrirles tan pronto como llegue y llame. Si tocara el presidente, no voy a abrir la puerta, usted diría, usted sabe que viene, es una persona importante. Pero ahora con el Señor, usted no tendría como creyente, usted quiere que venga, no puede cerrar la puerta. Esto nos transmite una imagen, hermanos, de cómo debemos estar espiritualmente para el Señor preparados. Si soy un creyente, estoy vestido de la justicia de Cristo. Tengo los trajes de su santidad, de su justicia. Ya no hay mancha, ya no hay pecado en mí. Pero sabemos que el Señor también va a pedir cuenta. No vamos a decir, no, si toca la puerta, un minuto, dame 10 minutos para abrir la puerta. No, el cielo nunca va a poner condiciones, ni va a cambiar la hora de retorno de su amo. Eso es lo que el Señor nos está hablando en esta noche. Spurgeon usa la analogía de sus perros para mostrar cómo debemos esperar en expectativa del regreso del Señor. Quiero tomar sus palabras. Dijo, en el momento en que estaba hablando esto, ¿qué pasa con los perros? ¿No? Eso es algo secular. Spurgeon usó cuando el dueño tocaba la puerta de su casa y el perro estaba detrás de su casa, ya feliz, moviendo la cola por él, abrir la puerta a su amo para que pase. Si esa es la expectativa, dice Spurgeon, de su animal, de un perro, ¿cuál sería la expectativa del creyente? Creo que es un lenguaje que nos transmite que debiéramos ansiosamente esperar al Señor. Por eso Spurgeon dice, si amamos a nuestro Señor como los perros aman a sus amos, ¿cómo debemos captar el primer sonido de su venida? El perro a veces desde lejos sabe que su amo llega, que su amo viene. Y dice Spurgeon, está siempre preparado y nunca ser tan feliz hasta que finalmente lo encuentra. Spurgeon dice, perdóname por usar un perro como una imagen de lo que debería ser. Pero cuando haya alcanzado un estado anterior a eso, encontraré una ilustración para explicar el significado. Yo sé que es algo que nos transmite esta ilustración. Entonces, hermanos, para esperar el regreso de Cristo, debemos considerar estas cosas que acabo de mencionar y estar involucrados como siervos todos los días y esperar al Señor. Versículo 40 nos dice, vosotros, por eso, a los creyentes. Ahora Pedro va a hacer la pregunta, versículo 41. Entonces Pedro dijo, Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos los demás? Pedro pregunta al Señor aquí.
Si todo lo que le está diciendo le está dirigiendo a ellos o también a los demás. Y aquí la respuesta de Jesús es indirecta, pero creo que se aplica a los apóstoles, porque les ha dado mucho. Al que mucho se le ha dado, dice, mucho se lo demandará, pero también aplica, ¿no?, a los otros. Como dice el versículo final que he leído, ¿no? El versículo 47. Y aquel siervo que sabía la voluntad del Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibió muchos azotes. Pero el versículo 48 habla de alguien que va a recibir pocos azotes. No significa que nunca escuchó de que Cristo no va a regresar. Pero esperemos no estar en ese grupo. Mi segundo punto final en esta noche es esto. Versículos 41 al 48. Primero dije la preparación. Ahora, el motivo de preparación. Cuando el Señor regrese, juzgará a todos de acuerdo con la luz que se les ha dado. Repito, cuando el Señor regrese, juzgará a todos de acuerdo con la luz que se les ha dado. Tú tienes una revelación del Evangelio. El judío tenía la revelación, ¿no?, de la ley escrita en tablas de ley. Los incas tuvieron la revelación de la creación, pero nosotros tenemos la revelación completa de Jesucristo. Entonces vamos a ser juzgados de acuerdo a esa luz. Ahora, al contestar la pregunta de Pedro, Jesús va a enumerar aquí 4 categorías de siervos o de sirvientes, y cada uno va a recibir una recompensa o un castigo diferente. Así como en la parábola del sembrador, solamente, ¿no?, el que cayó la semilla en buena tierra dio fruto. Solamente. Y los demás no es útil, no beneficia. Ahora creo que aquí ese es un poco lo que transmite, como hay 4 categorías de siervos. Versículo 42. Y el Señor dijo: ¿quién pues? El mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor pondrá sobre sus siervos, para que a su tiempo les dé raciones. Vamos a ir contestando a esta sección. Yo sé que algunos van a, como dice el texto, los versículos finales, algunos van a recibir más azotes, algunos menos. Y esto es lo que en este punto vamos a ver ahora, como dije, el motivo de la preparación. Cuando el Señor regrese, Él va a juzgar de acuerdo a la iluminación que hemos tenido. Puede ser que usted aquí saque sus conclusiones. Si esos son creyentes que están siendo disciplinados o van a ser disciplinados antes de que vayan al infierno. Pero como dije, yo no quisiera estar ahí. Por lo contrario, quiero estar sólidamente preparado cuando el Señor venga. Entonces, versículos 42 al 44, quiero que veamos esto. Algunos serán recompensados porque sabían de la venida de su maestro y vivían de manera sensata. Versículos 42 y 44, leo 43 y 44. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Aquí hay un siervo que va a recibir su recompensa. Este siervo conoce la venida de su maestro. Entonces se prepara de manera fiel, de manera sensata. Esta es la parábola que se aplica especialmente a aquellos que tienen liderazgo en la iglesia. Aquellos que tienen un ministerio visible. Tales en el primer siglo, ¿no?, los apóstoles, los profetas. Hoy tal caso puede ser el pastor, maestro. Podemos fijar una vez más que el Señor, ¿no?, el mayordomo ha puesto siervos y ese siervo tiene otros siervos a su cuidado. Esa es la imagen aquí. Leo 42, puede usted seguirme. Y el Señor dijo: ¿quién pues? El mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé raciones. Y creo que aquí, como dije, esto se refiere a los oficiales, ¿no?, de la iglesia también. Jesús ha puesto a sus siervos, pero estos siervos tienen a cargo otros siervos para darles sus raciones en el momento apropiado.
Y creo que aquí los pastores podemos ponernos también en ese lugar, de que el Señor nos ha puesto como sus siervos, pero nosotros tenemos que dar raciones a otros siervos. Si uno anhela obispado, debe conocer eso. El pastor no está para tomar las raciones y alimentarse él nomás, sino para servir esas raciones al rebaño del Señor. Ahora, el trabajo de los pastores es alimentar el rebaño del príncipe de los pastores. Quiero leer 2 textos en el Antiguo Testamento. Vayamos a Ezequiel, capítulo 34, versículo 2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetice y di a los pastores, así dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Yo no sé, hermanos. Yo sé que hay hermanas aquí que nunca van a ser pastores, porque no hay tal oficio de pastoras. Pero si el Señor desea llamarte, este es el trabajo. No estamos, como dice aquí, para alimentarnos, sino para apacentar el rebaño, dar esas raciones. Es lo que Ezequiel dice. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? El Señor estaba aquí exhortando mediante el profeta, diciendo: ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. Hay pastores que dan vergüenza a la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque por lo que ellos están haciendo, ¿no?, el nombre de Cristo es deshonrado. Y el mundo se está burlando de los evangélicos. Es vergüenza para la causa de Cristo. El Señor no les ha llamado eso. Y creo que en tiempo de Ezequiel estaba pasando esto. En el capítulo 34 de Ezequiel, el Señor aquí reprende a los pastores de Israel, porque no estaban alimentando. Pero volviendo al texto, dice: el mayordomo fiel, el mayordomo no sensato, va a cumplir su deber, ¿no?, de poder atender las necesidades del rebaño, porque tiene siervos a cargo también, y va a dar cuenta de eso a su amo. 3 veces en el texto nos dice, versículo 37, son siervos del Señor, pero este siervo tiene otros siervos, versículo 38 y versículo 43, a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Jesús llama a estos fieles siervos benditos o bienaventurados. Esta es una declaración sorprendente del Maestro. El Maestro, hermanos, el amo espera siervos fieles. Versículo 37. Estad siempre preparados. Y Jesús lo ejemplificó, al punto que pudo lavar los pies de los discípulos. Eso está en Juan capítulo 13. Eso es lo que hace un pastor, es lo que hace un siervo, servir. Pero esta es una forma metafórica de comunicarnos lo que hacen sus siervos en este contexto. Aquellos que han servido fielmente, que cuando Él venga va a recompensarlos. Porque el versículo 44 nos dice: de verdad os digo que lo pondrá sobre todo sus bienes. Yo sé que los pastores no trabajan por las bendiciones en gloria que van a recibir, pero van a ser recompensados. Y hay una imagen metafórica aquí de que nos transmite de que el servicio, hermanos, no es en vano, sea cual sea tu ministerio, tu llamado o los dones que tengas. Todo lo recibimos por gracia. Todo es por gracia, hermanos. Eso es lo que nos dice el texto. Y probablemente esto es una metáfora también de recompensa en el cielo. Y aquí tal vez diría, ¿no?, como dije al comienzo, no vamos a pasar en la eternidad sentados en una nube o un colchón de nube, como dije,
Como que en el cielo todo es adorar, todo es cantar. No, hermanos. El Señor nos va a dar responsabilidades en la eternidad. Vamos a estar trabajando. El Padre aún trabaja. No me quiero adelantar, no entiendo qué cosas haremos cuando estemos allá. Pero aquel que ha servido fielmente aquí en la tierra, el Señor, como dice el versículo, lo pondrá sobre todos sus bienes. El Señor va a dar, hermanos, responsabilidades en aquel día. No sabemos qué cosa está reservada para sus siervos. Jesús ahora llama a estos 3 veces en el texto benditos o bienaventurados. Esos son, hermanos. Si usted está sirviendo, dice Jesús de usted, es bendito, es bienaventurado, es dichoso. Versículo 45 y 46. Ahora dice el texto, otros serán castigados severamente porque ignoran la venida del Maestro y abusaron de su mayordomía. Quiero mostrar esto ahora. Otros serán castigados severamente. Uno, porque ignoran la venida de su Maestro y abusaron de su mayordomía, del cargo de la administración que les ha dado. Leo el texto. Versículo 45, pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, el Señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera y a una hora que no sabe y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Aquí creo que me cuesta decir, pero creo que estos son para los falsos maestros, para los falsos pastores, para aquellos que predican un evangelio falso, no el evangelio de Jesucristo. Esta es la peor categoría, digamos así, ponerle de nivel o etiqueta de castigo. Va a ponerles un lugar, pero su lugar es con los incrédulos. ¿De qué sirve haber estado en el círculo evangélico en una iglesia y tomar el manto o túnica o título de un oficial de una iglesia, pastor, maestro, profeta, apóstol? Al final te vas a ir con los incrédulos. También se aplica, hermanos, a cualquier otro oficio o don que tengas que el Señor te ha dado. Porque si no eres creyente, estás pasando por creyente nada más, examínate, porque tu fin es con los incrédulos. Este es el peor castigo. Estos siervos pensarían, ¿no?, aquí en el texto, erróneamente, que tendrían mucho tiempo antes de que su Señor venga. ¿Y qué va a pasar? Van a empezar a abusar de sus siervos. Como dice el versículo 45, a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse. Todavía ellos no piensan que su Señor va a regresar. Y por cierto, aquellos que anuncian otro evangelio, ¿qué sucede? No predican el retorno de Cristo. Por eso Pablo dijo, no hay otro evangelio. Si alguno anuncia otro evangelio, el tal sea anatema, maldito, que vaya al lugar donde están los condenados. Este es el peor lugar. Y este siervo que dice que su Señor no va a regresar, está abusando de la mayordomía que el Señor le ha conferido. Por lo contrario, está usando su oficio para poder beneficiarse. ¿No? ¿Qué hace el pastor de ovejas? Toma la lana, toma la leche y se beneficia. Pues hoy día eso hacen muchos siervos, ¿no?, entre comillas, pastores entre comillas, apóstoles entre comillas, se están beneficiando de la lana de la oveja, se están enriqueciendo, están abusando de ese lugar, no tienen en cuenta los propósitos del Maestro. Pero esto es un error fatal. Esto es fatal, hermanos. El Maestro va a regresar. Y lo que el texto aquí significa original es que va a regresar y los va a hacer pedazos. La palabra original es desmembrar.
Eso va a pasar al final con los siervos infieles. Y les va a dar un lugar con los incrédulos, es decir, el infierno. Ahí Lucas capítulo 12, versículo 5 dice: pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, a este temed. Este es el lugar donde van a estar. Y creo que estas palabras es muy aterrador. Es para poder, hermanos, yo sé que estos hombres no temen a Dios, por eso hacen lo que hacen. No les importa el retorno de Cristo, solamente se estaban beneficiando de las ovejas. Y creo que aquí, hermanos, esto también se aplica especialmente a los líderes espirituales que no son fieles, que solamente se están abusando del lugar y por lo general enseñan una doctrina falsa. Por eso yo les digo, hermanos, tengan discernimiento. Tengan discernimiento, no todo el que usa el nombre del Señor, usa a Dios, ¿no? o hay libros, significa que son cristianos. Ellos lo que hacen es desviar más bien, ¿no? a los ingenuos, y hacen esquivar el pecado. No hablan del pecado, no te predican el pecado, no te exponen a la palabra de Dios. Usa la religión, usan la iglesia para promover su avaricia. Y la gente avariciosa está tras ellos. Están tras la inmoralidad. Estos días salió en los noticieros de un apóstol aquí, que se ha visto su avaricia, se ha visto su inmoralidad. Ustedes han podido ver las noticias. Es triste. El nombre de Dios es manchado. Pero como dije, no es para siempre. En el presente se estaban beneficiando, pero su castigo final muestra aquí que estos hombres nunca se arrepintieron, nunca fueron salvos, nunca rindieron sus vidas al Maestro. Pero antes de que todos digan, no, ustedes, esto no se aplica a mí, estos son para los falsos, yo creo que aquí hay una aplicación secundaria para todos nosotros. Nosotros conocemos a Dios, nos hemos arrepentido y debemos temer, hermanos. Pero cuidado con abusar a otros. Hablo verbalmente. Probablemente en tu puesto de trabajo puedes tener a cristianos, ¿no? Como subyugados, seas gerente o jefe de creyentes. No abuses de los criados, o de los empleados, que puedas tener a cargo. En ese sentido se puede aplicar. Si tienes que pagarle, págale, ¿no? Porque Dios dice que su salario, ¿no? Su oración se escucha en el cielo. No hay que retardar, hay que ser fieles en ese sentido. Ahí sí se aplica. Pero también otros pueden ser abusivos en sus hogares, ¿no? A papá, a mamá, maltratarlos. Estos siervos eso hacen, golpean, dice. Y la golpiza puede ser verbal, puede ser físico. Y te preguntas, ¿soy administrador fiel de las cosas de Dios? En ese sentido se aplica este texto para nosotros, para los esposos, aquellos que son padres, ¿no? También no deben maltratar a sus esposos. No deben maltratar a sus esposas, hijos, a quienes Dios ha confiado, para que tengan cuidado, porque el Maestro va a regresar. Como dice ahí en Ezequiel, ay de nosotros, ay de los pastores de Israel. Versículo 47, estamos ya finalizando. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, dice, recibirá muchos azotes. Y este es lo que tengo aquí, hermanos, encabezado. Otros serán castigados severamente porque sabían de la venida del Maestro, pero no se prepararon. Sabían de la venida del Maestro, pero no se prepararon. Estos van a ser castigados severamente. Esta es otra categoría de siervos
que conocían la voluntad de su maestro, pero no se prepararon ni vivieron ni actuaron conforme con esa revelación. Ellos van a recibir, dice, muchos azotes. Esto se refiere a personas que han estado en círculos cristianos o religiosos y saben la verdad, y ellos han escuchado, pero no actúan, no son consecuentes con eso. Esto es lo que aquí ellos piensan: algún día Cristo va a regresar, y algún día seguiré a Cristo, algún día lo voy a servir, pero ahora debo dedicarme a mi negocio, a mi empresa. Así piensan. Estoy diciendo, estos saben de retorno de Cristo, pero no se preparan. No hay peor cosa. No hay peor cosa, hermanos. Si el Señor ha dicho va a regresar y va a haber juicio, ¿cómo vive el mundo? No se prepara. No se prepara. Estos son los que no están listos, hermanos, para recibir a Cristo. Cuidado. Mucho cuidado. Uno puede estar aquí, tener la luz de camino de salvación, tener la revelación de que Cristo va a regresar y no ser consecuente, ¿no?, con mi vida o con el estilo de vida. Eso significa, hermanos, pecar contra una luz más grande significa un castigo mayor. Tienes más luz, tienes más revelación y vives desordenadamente y no te preparas para que el Señor regrese, tu pecado es mayor. Porque el texto nos dice, este siervo va a recibir un azote mayor, recibirá muchos azotes. Y sé que en el día del juicio, hermanos, ¿qué va a suceder? Que algunos van a recibir mayor castigo que otros. Pero aquí tienes una categoría, ¿no?, de siervos o de hombres también que escuchan. Entonces, estos hombres pueden estar en las iglesias todos los domingos, pero ignoran todo el mensaje que se les entrega y viven como quieren. ¿Qué pasa si el maestro viene esta semana? Es la pregunta para ellos. No están listos. Versículo 48. Pero el que no lo sabía, aquí quiero ya finalizar, otros serán castigados con menos severidad, porque no sabían acerca de la venida del maestro. Es lo que el texto dice. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, dice el texto, será azotado poco. Sea que recibas un mayor azote o castigo o un poco, no significa que vas a ser salvo. Vas a ser castigado. Estos viven, ¿no?, como dice, saben que tal cosa va a pasar, pero están desconociendo. Pero este grupo, versículo 48, a comparación del versículo 47 hemos visto, hay una diferencia. El castigo y la categoría aquí que Jesús muestra es esto, para el día del juicio. Esta gente tal vez no conoce, ¿no? Uno puede venir aquí, estar 1, 2 años, 10 años, o haber sido criado en una familia cristiana. Hay mucha revelación. Sabe cómo esa persona puede encontrar salvación. Pero a comparación de uno que vive en la calle y tiene una Biblia, desconoce. Pero el castigo, ahí el Señor va a encargarse. Estos van a ser juzgados, dice el texto, con menos severidad, menos azotes, pero va a ser juzgado de todos modos. No podemos ignorar la ley del Señor. La ley del Señor es clara, hermanos. Y la ley debe mostrarnos nuestro pecado y guiarnos a Cristo. Dice J.C. Ryle, nuestra propia ignorancia es parte de nuestro pecado. Nuestra propia ignorancia es parte de nuestro pecado. Y esto tiene sentido, hermanos. Si no busco la verdad, si yo escucho una voz, no, en tal lugar está pasando tal cosa, yo me acerco, averiguo qué es. Pero cuanto más a encontrar la salvación, a encontrar el perdón. Por su ignorancia, su pecado también está al frente de ellos. Aquellos que nunca han escuchado hablar de Cristo tienen la revelación de la creación. Su conciencia les dice que hay un Dios.
de que hay un Dios justo. Pero ¿qué dice? Ellos han suprimido la verdad. ¿No? Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 20. Conclusión. Está en el versículo 48. La parte B. Jesús resume aquí el principio. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. El texto nos dice, hermanos, aquellos a quienes el Señor ha dado mayor revelación, mayor luz, tienen mayor responsabilidad. Y no puedes ignorar. Vas a ser juzgado de acuerdo a esa revelación y el Señor va a ser severo también. Ahora en el infierno va a haber grados de castigo. Jesús claramente asume aquí la autoridad que Él tiene para juzgar a cada persona. Temed a aquel que puede echar el cuerpo, dice, al infierno, no aquel que puede matar tu cuerpo. Cada persona aquí necesita responder a esta enseñanza. Por eso Pedro dijo, Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros? El Señor, hermano, nos ha hablado. No te encierres en un conformismo de que tienes la salvación. Así como empecé ilustrando, hay muchas personas que trabajan nada más para el día de hoy y están con eso satisfechos. Eso se llama tener una mentalidad de bienestar, pero no se preparan para el futuro. Y en las cosas espirituales es así, hermanos. Hay muchos que solamente viven para el hoy, pero no están viviendo. ¿No? ¿Qué va a ser de su vida cuando el maestro regresa? ¿Qué va a hacer cuando el maestro les exija a dar cuenta? Están pensando, aún tengo tiempo. Como decir, el Señor va a retardar su promesa de venir. Por lo contrario, sabiendo todo esto, como dijo Pedro, ¿no? ¿Cómo debe ser nuestra manera de vivir? Dice, piadosamente, en conducta. Voy a leer lo que dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Jesús dice que debemos ser como los hombres que esperan a su amo cuando regrese. Debemos vivir cada día con la vista puesta en ese día futuro cuando llegue. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. El Señor, hermanos, viene. El Señor regresa. El Señor va a descender del cielo. Y solamente van a ser bendecidos aquellos que estén listos para cuando Él venga. Así que, hermanos, consideren las palabras de Pedro para nosotros esta parábola, esta enseñanza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te hemos pedido, Señor, que tú nos ilumines, que tú nos hables. Señor, ruego por tu Espíritu que nos recuerde tu palabra leída, tu palabra expuesta. Es para nuestro beneficio. Y que, Señor, no podemos ser desobedientes. Sabemos, Señor, que tú regresas. Más bien, ayúdanos a cómo cada uno de nosotros debe prepararse. Pero aquellos, Señor, que están siendo negligentes, aquellos que están omitiendo sus deberes, Señor, tú los exhortes, tú los llames. Primeramente, que se examinen si están en el camino verdadero, si están en la fe, porque la conducta, el estilo de vida debe ser modelando a aquel a quien están siguiendo y imitando. Señor, tú vienes por una iglesia santa, sin mancha, pura. Pues rogamos, Señor, que seamos santificados por tu palabra cada día. Como también, Señor, use nuestras vidas para poder ser luz a otros y guiarlos a tu camino. Es nuestra responsabilidad. Deseamos, Señor, que todos procedan al arrepentimiento, sobre todo nuestros familiares. Entonces, ¿cuántas veces más debiéramos ser más santos para que ellos puedan ver que tú estás en nosotros?
Bendice, Señor, tu pueblo. Ayúdalos, Señor, en el día a día, y que puedan estar rendidos a tu señorío. Que no solamente tampoco nos conformemos a este mundo, sino que tengamos la expectativa de que tú vienes y que nos vas a pedir cuenta. Y cada uno ha de dar cuenta, Señor, aquel día. Gracias por Jesucristo, porque sabemos que hemos sido librados de toda condenación, de todo juicio. Pero aún daremos cuenta, Señor, de la mayordomía, de todo lo que nos has dado, como buenos administradores, Señor, que debemos ser. Gracias te damos. Bendice tu palabra una vez más en nuestros corazones. En Jesucristo oramos todo esto. Amén.